Buen día, queridos hermanos. Gracia y paz esté con cada uno de ustedes. Quiero agradecer sus oraciones por nosotros y decirles que estamos bien, estamos en pos del Señor. Y bueno, estando en pos del Señor, hermanos, sabemos que su gracia y su favor y su aliento nos infunde para seguir en pos de Él y con los ojos puestos en Él y con la esperanza más que nunca. Es la eternidad a donde deseamos y anhelamos más que nunca llegar a nuestra patria celestial. Hoy vamos a hablar de una cuarentena muy especial. Estaba en el calendario de las cuarentenas, que decir, la tenía que decir, en el proyecto de hablar de ella. Y bueno, hablando de las cuarentenas de la Biblia, no podemos dejar afuera la cuarentena de Job. Por supuesto, voy a aclarar que lo que voy a hablar y lo que voy a decir, hermanos, todos ustedes saben que no tiene nada en absoluto que ver con la situación que nosotros estamos pasando. Es decir, a veces quizás alguno escucha algo que yo dice y va a pensar que yo estoy hablando lo que estoy hablando solo porque estoy pasando por la situación que estoy pasando. Hermanos, ustedes saben que yo nunca llevo las cosas a lo personal, a lo exterior, sino simplemente intentamos, por la gracia de Dios, hablar la palabra de Dios delante de Dios, en el temor de Dios, y según lo que Dios pone en nuestros corazones y según lo que ha hecho en nuestras vidas para poder transmitirlo. Por eso la forma de hablar no tiene ningún índole personal o en situaciones que estamos pasando. Así quiso Dios que pasara y bueno, seguiremos y transmitiremos la misma forma que tenemos, con más deseo y con más ganas y con más súplicas que esto llega a los corazones, hermanos, de ustedes para que puede solidificar sus vidas, puede cimentar sus vidas de una forma más profunda y más real, para que, como siempre habíamos dicho, para que cuando las cuarentenas o los aislamientos que esa vida nos toca vivir, estemos, hermanos, firmes y cimentados en Dios. Por supuesto, el libro de Job es uno de los libros más profundos que existe en la Biblia. No vamos a hacer ninguna forma un abordaje expositiva o leer o abordar el libro en sí, sino vamos a abordar la cuarentena de Jacob y sacar lecciones para nuestras vidas de una forma muy resumida, aplicándola bien a nuestro diario vivir en pos de nuestro Señor y Salvador Jesús. La cuarentena de Jacob, hermano, no fue disciplina de Dios. De Job no fue disciplina de Dios. No fue causada por persona alguno, como habíamos visto en la vida de José. No fue por envidia, no fue por celo. No fue sanitaria como nosotros estamos pasando. La cuarentena de Job fue una prueba permitida por Dios para revelar claramente su soberanía sobre todas las cosas, inclusive sobre Satanás. Eso es lo primero que vemos en el inicio del libro de Job. La fecha del libro de Job se data, aunque está puesto con el libro poético, se data en la época del patriarca Abraham. Hay muchas divergencias sobre quién lo escribió. Unos dicen, los eruditos, unos dicen que fue Job, otros dicen que fue Moisés y otros dicen que fue uno de los sabios de las antigüedades. El libro de Job empieza describiendo su cualidad espiritual y personal. En el capítulo 1, versículo 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vaya calidades que tenía este hombre.
Describe su familia. En el versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, que es decir, tenía 10 hijos Job. Después describe su condición económica. Y era el hombre más rico. Versículo 3, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 juntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande de todos los orientales. Es decir, era el hombre en aquella época. También describe, la Biblia nos describe, la práctica de su espiritualidad, la forma práctica, cómo ese hombre se manifestaba o exteriorizaba su espiritualidad en relación a Dios, ¿no? Y sabemos que esto antes que hubiera ley que fue dada por Moisés. Entonces, en el versículo 4 dice, iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día. Y enviaron llamar a sus 3 hermanas para que comiesen con ellos. Y aconteciendo que habiendo pasado en torno los días de convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana, los santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de todos sus hijos. Porque decía Job, quizás habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Esta es la realidad, como manifiesta Dios en las Escrituras, la forma práctica de cómo Job vivía con él. ¿Cómo surge y cuál es la causa de su cuarentena? Que según los estudiosos duró aproximadamente 1 año, no más de 1 año. Pero, vaya, qué año que tuvo que pasar. Dice el versículo 6 del capítulo 1, un día vinieron a presentarse delante de Jehová, de Dios, los hijos de Dios. Los hijos de Dios acá se refiere a sus ángeles y a sus seres espirituales, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y bueno, abro un paréntesis acá para pensar. ¿Qué diría Dios de ti, de mí? A Satanás. Usando esta misma base, ¿no? Usando esta misma base sencilla, como debía ser la palabra de Dios, ¿qué diría Dios a Satanás sobre ti y sobre mí? ¿Qué calificaciones Dios diría a Satanás sobre ti y sobre mí? Piénsalo. Quizás esa es la primera reflexión que tenemos que pensar. Hermanos, más que nunca quiero decirles, la vida con Dios es real. La palabra de Él es real. Y como siempre dije, más que nunca vuelvo a decir, nuestra vida vuela. Nuestra vida vuela. Gracias a Dios que mi esposa fue una bendición en vida. Y en su partida creo que ha dejado la mayor bendición de sacudirnos a todos con lo que siempre hablamos, de que nuestra vida, hermanos, es un soplo, es un viento, es una niebla, y que podamos partir a cualquier momento a la presencia de Dios. Por tanto, es muy importante que contestamos a esa pregunta. ¿Qué diría Dios de ti y de mí? ¿Cuáles son las calificaciones que Dios dará de ti y de mí a Satanás? Y esto sabemos por la historia, no es que Dios da satisfacción a Satanás, pero leemos la historia. Dios habla de su siervo. ¿Hablará eso de ti y de mí? ¿Hablará que somos íntegros, completos? ¿O hacemos justificaciones de que, bueno, nadie es perfecto, y como nadie es perfecto, que haya rajaduras por toda parte? Al final nadie es perfecto. Derecho
en todos sus caminos, teniendo a Dios presente en todo y en todos. Que sea, hermano, la primera reflexión que podamos tener. El versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de su mano les ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Extiende tu mano sobre él y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. ¿Ah? Y aquí hago otra pregunta. ¿Qué diría Satanás de ti? Primero, ¿qué diría Dios de ti a Satanás? Y segundo, ¿qué diría Satanás de ti, de mí, a Dios? Hoy creo, hermanos, que que Dios haría esa pregunta a Satanás por un número muy reducido de cristianos. Pues pocos en la iglesia contemporánea de nuestros días pueden encontrarse, hermanos, con esta realidad en sus propias vidas, para que Dios diese testimonio de ellos y para que Satanás también contestara de la misma forma. Pero sigue el escenario entre Dios y Satanás, y Dios le dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y aquí vemos claramente, hermanos, quién es Dios. Entienda, eso es la parte más importante en la vida cristiana, comprender quién es Dios, quién es nuestro Dios. Como dice el salmista, el Señor reina, Él es rey. Y el que reina sobre todo y sobre todos. Entonces entiéndalo. En los cielos y en la tierra. Digo esto para refutar las modas atractivas de los cristianismo barato de estos últimos tiempos, que reprendan, que atan y que ve el diablo en todo, y como que si el diablo tiene la potestad de hacer lo que le da la gana en este mundo donde Dios reina. Donde Dios reina. Y si conocemos realmente a Dios, hermano, tenemos que entender que Él gobierna todas las cosas en los cielos y en la tierra. Nada escapa de su poder, nada escapa de sus ojos, nada escapa de su dominio, de su autoridad. Nada, absolutamente nada. Ni nada tampoco tocará tu vida y mi vida si sea la voluntad de Dios. El versículo 3. Y un día aconteció que sus hijos y hijas comían con sus hermanos. Vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 cuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que hablaba, vino otro y le dijo, tus hijos, tus 6 hijos y tus 3 hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa de su hermano primogénito, y un viento fuerte vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron todos, y solamente escapé yo para darte la noticia. Un énfasis. Observamos, hermano, que en las 4 desgracias que vinieron sobre la vida de Job, en el mismo momento, en el mismo día, la pérdida de los bueyes, de las asnas, la muerte de las ovejas, de los pastores, la pérdida de los camellos y de los criados, y la muerte de los hijos, siempre escapó uno para contarle a Job. Escuche, escapar ileso de los males no significa siempre ser librado por Dios. Aquí vemos que fue obra de Satanás, que esos que escaparon
fueron mensajeros exactos enviados para que trajeran la desgracia de las malas noticias a Job. Entonces, hermano, entendemos bien las cosas espirituales y comprendamos lo profundo que surge por medio de la palabra. ¿Cómo reaccionaríamos tú y yo a los males que nos sobrevienen o que nos vendrán? Quiero decirte, querido hermano y hermana, males ande te vendrán. Sorpresas, golpes, enfermedades, pérdidas, vendrán a tu vida y vendrán a mi vida. Vendrán. ¿Cómo seguirá tu relación con Dios? ¿Cómo reaccionarías? Quiero decirles, hermano, que en mis 28 años casi de cristiano, cómo he visto cristianos desmoronar, y lo digo no con alegría, lo digo con tristeza, pero creo que todos hemos visto cómo he visto cristianos desmoronar, cómo he visto cristianos desaparecer, cómo he visto cristianos revoltaran contra Dios por cosas menores, como he visto cristianos reclamarle a Dios la pérdida de trabajo, una enfermedad, una discapacidad. No quiero ni hablar enfermedades terminales o muerte. ¿Cómo reaccionaríamos? Es bueno, hermano, hacer esa pregunta. Y por supuesto, no es que digo que deseo esto, por supuesto. Lo digo, hermano, para que se aferramos más a Dios. Porque cuando surgen los problemas en nuestras vidas, vamos a reaccionar según las estructuras que hemos construido en nuestras vidas con el Señor y en el Señor. Escúchame, con el Señor y en el Señor. Así como Jesús dijo, de la abundancia del corazón hablará la boca, de la abundancia de tus cimientos, de tu fortaleza, vas a reaccionar cuando te golpean los momentos difíciles de tu vida. Por eso, la importancia, hermano, de vivir una vida centrada totalmente en Dios a diario. ¿Cómo reaccionó Job? Se levantó, rasgó su manto con dolor, rasuró su cabeza como luto y se postró en tierra y adoró. Y dijo, salí desnudo del vientre de mi madre y volveré allá desnudo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El capítulo 2, ya que Job no peca contra Dios, Satanás atribuye que porque Job todavía tiene salud, no ha pecado contra Dios y no ha blasfemado el nombre de Dios. Por eso Satanás le dice a Dios, extiende tu mano sobre él y verás cómo reaccionaría. En otras palabras, Job no pecó ni atribuyó ningún mal a Dios. Aunque vemos que su propia esposa le dice, viéndolo con tanto dolor, todavía mantiene tu integridad, maldiga a Dios y muérete. Y la respuesta de Job es tremenda porque le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, locas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien? Y a esa respuesta todos diríamos sí. Recibiremos el bien de Dios y estamos contentos y agradecemos a Dios y levantamos a Dios, estamos chochos. Y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto no pecó Job. Hermanos, en esta situación que se encontraba Job, ya afrontando hasta por su propia naturaleza, porque Satanás extendió su mano hasta su propio cuerpo, y dice la Biblia que recibió como una sarna, que él tenía que agarrar una teja para rascarse. En otras palabras, su propia carne comenzó a podrirse. Y en esta situación vinieron 3 amigos
de Job a verlo. La preciosa lección que aprendemos de sus amigos es que en lo general, cuando alguien está en bonanza y en prosperidad, tendrá muchos amigos, aparecen muchos amigos y muchos simpatizantes. Pero cuando viene el dolor, cuando viene la pérdida, cuando la fortuna se va, cuando nos quedamos totalmente en la lona, en lo general desaparecen todos. Solo quedan muy pocos, poquísimos amigos. Y que a la larga estos son los verdaderos amigos. Y acá nos muestra realmente esos tres amigos que vinieron y que eran realmente verdaderos amigos porque vinieron a ver su amigo en la condición de desgracia en lo cual se encontraba. Otra lección importante que aprendamos de los amigos de Job es cómo se aproximaron de él en su desgracia. Y dice el versículo 12, lo cual, alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron. Quiere decir, no, era tan desfigurado que no lo conocieron. Y lloraron, tremendo. Estas creo que las dos lecciones preciosas que aprendemos de los amigos de Job. Lloraron a gritos, cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Es maravilloso, hermano. Como iglesia, hermano, escuche, tenemos que aprender. Yo ya pasé por eso recientemente y quiero decirles, lamentablemente, muchos no han aprendido y como iglesia tenemos que aprender, hermanos. El ejemplo de los amigos de Job es tremendo y que tenemos que aprenderlo. Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, hermanos, aprendemos a llegar quietos. Un abrazo, un estar cerca, hermanos, vale por miles de palabras. Quiero decirles, impresionante, yo nunca había visto ni experimentado hay personas que se hicieron más doloridas que yo. Y de cierta forma querían que yo las consolara. Hay personas que trajeron temas de años y querían solucionarlo en los momentos donde la espada estaba atravesando mi interior profundamente. Sin hablar de los que venían y hablaban por hablar, solo para añadir dolor sobre dolor. Y como iglesia, hermano, y como hermano responsable, tengo la obligación de transmitirles, hermano, cuando vea a alguien en aflicción, vaya, abraza, estar cerca. Está cerca, ore por él en tu corazón. Esté cerca, dele un abrazo, decirle que lo quiere. Y evite las palabras. Y eso es lo que hicieron sus amigos a Job. Lección preciosa que tuvimos que hablar. Y ellos solo empezaron a hablar porque Job empezó a hablar en el capítulo 3. Por eso, cuando Job empezó a hablar, maldiciendo su condición por el dolor, por la angustia que estaba padeciendo, ahí sus amigos empezaron a debatir con él, hablando cada uno según lo que sabía y lo que es en su propio corazón. Ahí vemos uno de sus amigos, que era Elifaz, representaba el religioso dogmático, muy parecido a un fariseo de la época de Jesús. Pero también vemos a un Bildad que procuró consolar a Job con banalidad. Y también está Sofar, que pensaba que era el señor de toda sabiduría religiosa. La mayor parte del libro es dedicado al diálogo de Job con sus amigos. Después nosotros vemos a un Eliú, un joven impetuoso, que hablaba diferente a los tres, que era más joven, pero no entendió la verdad que estaba pasando Job y la causa de su sufrimiento. Todos debatían el por qué estaba sufriendo Job. Elifaz apoyaba en la experiencia, afirmaba que Job sufría porque había pecado. Bildad
apoyándose en la tradición, sugiere que Job es un hipócrita. También infiere que si Job confronta problema, es porque tiene pecado. Y Sofar condenó a Job por su verbosidad, presunción y pecaminosidad. Los tres llegan a la misma conclusión fundamental. El sufrimiento es una consecuencia directa del pecado y este siempre se castiga. Definen que el hombre que agrada a Dios es el que disfruta de los bienes materiales y no sufre adversidades. Y en lo contrario es cuanto viene el castigo de aquellos que no temen a Dios, no aman a Dios y no obedecen a Dios. Los tres amigos de Job parecen miembros de nuestras iglesias, de nuestras épocas. Porque eso es lo que la mayoría de los cristianos piensan, que estar con Dios quiere decir todo va a marchar bien. Estar con Dios, nada malo va a nos pasar. Y si nos pasa algo es o disciplina de Dios, o estamos rebeldes, o Dios está nos castigando, o Satanás ha entrado y ha agarrado y ha tomado cuenta de nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra familia, y etc. Lamentablemente, esto es un pensamiento terrible, erróneo de la iglesia de estos últimos días que nosotros estamos pasando. No quiero generalizar, por supuesto, no quiero generalizar. No debemos, hermanos, escuchen una observación, no debemos concluir que los pensamientos en todos los capítulos, en la mayoría de los capítulos de Job, de los pensamientos de sus amigos, representan los pensamientos de Dios. La palabra de Dios es fidedigna en la exactitud, porque Dios cuenta la historia en su exactitud, pero no quiere decir que todo lo que ellos dijeron es palabra de Dios. Y es muy importante comprender esto y muy importante entenderlo para que no cometamos el error y comenzar a hablar creyendo que Dios estaba hablando. Usar los versículos aislados como que si Dios mismo lo hubiera inspirado. La inspiración de Dios acá es una inspiración de la exactitud de la historia, no la inspiración del aliento y del querer de Dios. Entonces esto es muy importante, hermano. Después de esto aparece el joven Eliú, que tenía una respuesta poco más acertada, pero su discurso fue salpicado por la presunción. Él defendió a Dios y vio las aflicciones como corrección y disciplina de parte de Dios, como un padre amoroso. Sin embargo, no explicó los sufrimientos de Job. Bueno, hasta que, por último, a partir del capítulo 38, Dios mismo se revela a Job en un torbellino. Y lo más glorioso de esto, que nosotros pensamos, bueno, Dios apareció y ahora va a decirle a Job, ¿qué querés que yo te contesto, Job? Y Dios no hace esto porque Dios no es hombre y no es manejable por los deseos del hombre. Dios aparece en un torbellino y no le intenta explicar el porqué de su sufrimiento a Job, sino intenta hacerle ver su diminuta estatura en relación a la mensidad de Dios, a su omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Dios le hace aproximadamente 60 preguntas asombrosas para que Job sepa quién es Dios. Cuando Job escucha a Dios y ve a Dios y la magnitud de quién es ese Dios que yo le adoraba, hermano, se olvidó totalmente de su dolor, sus angustias, sus pérdidas. Y lo único que pudo hacer era inclinar delante de ese eterno y glorioso Dios que se manifestó a él por un torbellino. Cuando Job vio esa magnitud de Dios, hermano, no tenía otra opción. No tenía otra opción. Solo pudo inclinar en tierra, arrepentido por su orgullo,
de que a pesar de ser un hombre bueno, se consideraba justo a sus propios ojos. Y esto está claro, lo vemos en el capítulo 29, del versículo 1 al versículo 25, donde aparece el pronombre personal que se refiere a Job más de 40 veces. Las conclusiones, hermanos, que resaltan de la manifestación de Dios a Job son: primero, Dios no quería que Job supiera la causa de su sufrimiento. Segundo, hay misterios detrás del sufrimiento que Dios no puede explicarle al hombre sin desvirtuar al mismo tiempo su propósito. Eso es importante entenderlo. Yo no voy a explicar porque el estudio es extenso y quiero terminarlo, pero que escuchen cada ítem que yo estoy poniendo y mediten en él. Hay misterios por detrás del sufrimiento que Dios no puede explicarle al hombre sin desvirtuar al mismo tiempo su propósito. Y eso Dios no lo hará. Tercero, Dios está presente en los sufrimientos de sus escogidos. Job y su dolor le importaba a Dios. Por eso se reveló a él, se manifestó a él y cambió su corazón y su condición. Y su forma de adoración le restituyó todo en doble. Quizás el propósito de Dios era agotar los sentimientos de su autoestima, su autojustificación, que nosotros lo hacemos, piénsalo, y nuestra autosuficiencia de Job. De manera que Dios quería que Job ahora encontrara en Dios todo. Y que como la canción que cantamos, Jesucristo basta, la cantamos, pero ojalá que sea de verdad, que Jesucristo basta. Ojalá que sea de verdad. Aprendemos del libro de Dios, hermanos, que Dios es soberano, absolutamente soberano. Sus pensamientos son infinitamente más altos que nosotros, así como dice el profeta Isaías. Nuestra fe debe descansar en Él en todas las circunstancias de la vida, principalmente las dolorosas, las profundas, las que cortan nuestra alma, nuestro profundo ser. Dios es el autor de todo el poder en todo el universo, en los cielos y en la tierra. Dios está cerca de nosotros en los sufrimientos, aunque no lo vemos y no lo comprendemos. Y ahí abro un paréntesis. Por eso tenemos que cuidar y tenemos que disciplinar y tenemos que adiestrar nuestros sentimientos para que en los momentos difíciles nuestros sentimientos no nos vuelcan, no nos sofocan, y que permanezca la fe sólida, firme en nosotros, por encima de todos sentimientos de tristeza, de amargura, que son normales y que debemos pasarlos, y Dios mismo lo sabe. Sus hijos son llamados a andar por fe, no por lógica. Porque en los momentos difíciles, en los momentos ardientes en nosotros, lo que comenzamos a hacer, queremos lógica, queremos comprensiones. Y Dios nos dice, el justo vivirá por la fe, si el recuar, mi alma en él no tiene contentamiento. Por fe, es por fe. Debemos tener, hermanos, la verdad de Dios bien arraigada en nuestros corazones, para que cuando venga el día malo, que Pablo escribe en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, habla del día malo, el día singular, y ese día singular va a venir a tu vida y a mi vida, y va a venir queriendo o no queriendo, aceptando o no aceptando, y ese día malo va a venir a tu vida. No voy a engañar, ese día malo va a venir a tu vida. Por eso debemos estar arraigados, y hermanos, cimentados y fortalecidos en Dios. Que podamos aferrarnos en Dios y no convertirlo en nuestro adversario y ponerlo como reo. Porque eso es lo que pasa, eso es lo que he visto en mi vida. Cuando vienen tiempos difíciles, situaciones profundamente angustiantes, lo primero que comenzamos, en lugar de correr y refugiarnos en Dios, muchos levantan la mano de Dios y ponen a Dios como reo. Se torna a Dios como adversario.
y quieren bajar lo que se sienta ahí frente de nosotros en la mesa, que me dé satisfacción de todas las cosas que yo estoy pasando. Un escritor de las antigüedades dijo: si tomamos a Job como modelo, podemos declararnos inocentes, justos y cuestionar la justicia de Dios. O podemos inclinarnos humildemente y esperar que Él se revele a sí mismo y a sus propósitos en nosotros. Creer a Dios que podamos elegir la segunda parte y experimentar lo que Job experimentó. Hermanos, como cristianos es muy importante entender el dolor en la vida, porque no hay vida sin dolor. Y es justo lo que intentamos evitar y dar las espaldas, ignorar por ignorancia, ya que lo primero que hace un recién nacido al salir del vientre de su madre es llorar. Y los estudiosos describen el nacimiento, la salida del vientre materno, como un derrumbe, como un naufragio terrible y cambios radicales que sacuden todas las fibras de un recién nacido. Así venimos a este mundo. Así venimos a este mundo, hermanos queridos. Y esa es una realidad. No la escribió personas creyentes. La escribieron personas cientistas que describieron así el parto y como que el niño cuando sale del vientre de su madre, si fueran a describir como lo describieron. Rebobina el video y escúchalo. La corta vida que atravesamos en este mundo es como la describió Jacob. ¿Sabe? La corta vida que tenemos es exactamente como la describió Jacob a Faraón cuando estaba delante de Faraón en Génesis capítulo 47 y 9. Cuando le dijo cuántos años tenía, Jacob le dijo: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Pocos y malos. Es un patriarca de Dios que cuenta su historia. Un siervo de Dios dijo que la Biblia es el libro de los destorcidos, pues en toda la Biblia vemos el dolor y el sufrimiento y la angustia que parte de todos los fieles siervos de Dios. El gran problema de la generación moderna de cristianos es que han llegado y conocido un evangelio centrado en el hombre y no en Dios, en el bienestar, en el no negarse a sí mismo, en el beneficio en este mundo y no en el enfoque de la eternidad, por lo cual, a donde Dios nos llama a enfocar y a poner toda la mira, toda la fuerza y todo nuestro corazón. Escuche, querido hermano y querida hermana, la primera invitación que el Señor hizo, y vuelve a hacerla a cualquiera de nosotros: tome tu cruz y sígame. Toma tu cruz y sígame. Esta es la primera y preciosa invitación que el Señor hace. Toma tu cruz. Y piensa qué significa la cruz, que varias veces ya lo hemos dicho. La cruz saca tu voluntad, la cruz saca tu placer, la cruz limita hasta tu visión, porque la cruz no te permite mirar ni para derecho ni para otro lado, no te permite mirar para atrás. La cruz te permite mirar solamente para adelante. Esa fue la invitación de Jesús. ¿Qué se espera del resto del peregrinaje si la primera invitación es: toma tu cruz y sígame? Y después de esa invitación, Jesús nos mostró la puerta estrecha, nos mostró el camino angosto. Nos dijo que lluvias, ríos, tempestades golpearán nuestras vidas. Y usó una palabra en el texto de Mateo 7, ímpetuo, que significa furia, ardor y gran fuerza. Ahora, piénsalo, materializa esto en tu vida y en mi vida. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Lo que el Señor está diciendo es que a sus siervos
vendrán con gran fuerza, furias, ardor, tristeza, sufrimiento, pérdidas. El problema es sobre qué está siendo construido. El problema es sobre qué cimiento está construyendo tu vida. ¿Está sobre Dios? Si está sobre Dios, van a venir esos vientos y soplaren, y tu casa va a quedar y va a permanecer. Vas a sentir dolor, vas a llorar, vas a amargar, vas a pasar noche, como hizo Job, pero tu casa va a permanecer firme en el Señor. Ahora, si tu casa es arena, si te importa solo la dulzura del Evangelio, lo bueno del Evangelio, cuando esas cosas golpean tu vida, va a brotar dentro de ti la amargura, la tristeza, la envidia, la montón de cosas contra Dios y contra quizás montones que te rodean. Por eso es muy importante preguntar sobre qué estás construyendo su casa. El problema, hermano, es que nuestra lectura bíblica es muy superficial. Y así es nuestra vida. También podemos ser muy conocedores de la letra, pero muy pobres en su práctica. Y de esto abunda gente que tienen grandes conocimientos veraces, pero muy pobres en la práctica. En la vivencia de la palabra, de la vida, son muy pobres. Tienen grandes cabezas, pequeñito corazón, tienen todo acá, y acá está totalmente hueco y vacío. La Biblia no es un libro de héroes, hermanos. Es un libro de hombres y mujeres que caminaron con Dios con debilidades y fragilidades, con errores, con golpes, sufrimientos, luchas y dolor. Con todo esto, igual vivimos en una generación que es experta en cambiar los textos, darles interpretaciones sin dolor y distorsionarlos para gozar en ellos, encontrar en ellos beneficios para sus propias vidas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de un versículo que Isaías lo escribe en su capítulo 43, versículo 2. Que si miramos bien en los contextos antes, vamos a dar cuenta que cuando Isaías dice, cuando pases por el agua, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Acá el Señor no está diciendo que no vamos a pasar por agua y fuego, sino que el agua y el fuego que representan las situaciones de dificultades y de ardor, que son y serán parte de nuestra vida, no nos aplastarán, no nos dejarán postrados, no nos aniquilarán, nos fumecerá nuestra fe. Y ahí está la promesa de Dios, porque Él está con nosotros, y Él nos sostendrá, y Él nos cuidará, y Él estará con nosotros para que no desmayamos. Así como cuando Pablo dijo, todo puedo en Cristo que me fortalece, y hoy todos lo tienen como camiseta, como en los autos, como en cualquier lugar, como que en todo puedo, en lo que puedo. Y ese versículo Pablo lo escribió porque estaba pasando por todo que hay problema y sufrimiento. Y en medio de todos los problemas, sufrimientos y golpes que estaban atravesando, Pablo dijo, puedo todo en Cristo que me fortalece. Que decir, no importa la condición, no importa la angustia, el sufrimiento, lo terrible que estoy pasando, Cristo está conmigo y en Él puedo seguir avanzando y caminando. Por eso es importante volver a mirar todos los textos y analizarlos, hermano, de una forma, de una lente divina, para que no nos engañemos, porque al fin, ¿quién va a sufrir? Somos nosotros. Somos nosotros. Yo sé que Dios bendice, yo sé que Dios da gracia, pero también la vida nos prepara y Dios ha puesto en su plano para cada uno de nosotros momentos de dolor, de sufrimiento, de angustia, de frustración y de terribles condiciones internas. Y para eso necesitamos entender y comprender que estos están incluidos en el combo que Dios tiene para nosotros.
Jesús, hablando de Juan el Bautista, escuche, en Lucas 7:28, dijo, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Eso quien da testimonio, Jesús. Pero ¿cómo fue la vida de este gran hombre? ¿Cómo fue? Pobre. Apenas tenía miel silvestre y langosta. ¿Qué decir? La comida de él era lo que se encontraba en el campo. Su ministerio duró 6 meses. Y el trofeo de este gran hombre de Dios, el trofeo que ganó por ser el mayor de los profetas, no fue diferente de la mayoría de los profetas que la Biblia menciona. Fue decapitado por Herodes por deseo de su hijastra. Anda a preguntar, Dios, ¿cómo podés hacer eso con tu siervo? Hermano, Jesús antes de partir nos dejó dicho en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis placeres, bonanzas, ¿no? Eso es lo que Jesús le dijo a esa generación de cristianos. Jesús nos dijo, hermanos, en el mundo tendréis aflicción. La palabra aflicción en el griego significa angustia, tribulación, opresión, pesar, dolor, amargura y tristeza. Esto es lo que Jesús nos dijo a ti y a mí. Eso es lo que Jesús dijo a ti y a mí. Pero Jesús nos dijo que en medio de todas esas situaciones vamos a encontrar la paz en Él. Vamos a encontrar la paz en Él. Por eso dijo, y esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pablo diciendo en la paz de Cristo que sobrepasa todo el entendimiento. Todo el entendimiento. ¿Qué decir? Todo el entendimiento, porque miramos y era para estar desmayados. Yo hoy estoy grabando ese video y estoy por la gracia de Dios. Era para estar tirado en una cama tomando 50 pastillas. Y les confieso por la gracia de Dios, hermanos, que estoy porque la gracia de Dios nos ha sostenido. Y hemos experimentado esta verdad en realidad en nuestras vidas. No amenizando nuestros problemas, pero la gracia de Dios se ha derramado de tal modo, de tal grado a nosotros, que podamos respirar, que podamos caminar, que podamos hacer estudio, aun con muchas dificultades, aun con mucho cansancio. Pero ahí estamos. Y como dijo Pablo, como nunca, no yo, la gracia de Dios en mí, no yo. No yo puedo decirle, no mi hijo, no mi hija, sino la gracia de Dios en sus vidas, en nuestras vidas. Aflicción, humillación, hermanos, castigo, probación, son palabras vanidas de la teología secular humanista de la iglesia contemporánea. Vaya a ver cuándo vas a escuchar mensaje que está trayendo esas verdades que todos los antepasados nuestros predicaban y anunciaban y vivían. Son pocas las iglesias que predican esas verdades reales de las Escrituras. Pues hoy, hermano, vivimos una teología caramelizada, azucarada, de un Dios a nuestro servicio, a nuestro bienestar, de un Dios para darnos el placer, darnos nuestras ambiciones y solo victorias, pero esperamos de Él victorias. Olvidando, hermano, que en la Biblia hay un libro llamado Lamentaciones. Olvidando, y creo que muchos hermanos de los que están escuchando, en su interior todavía no le cayó la ficha. Y tienen a un Dios como un Dios de brujería,
como que hacen las cosas para que no les sucede. Actúan para que no le pase nada malo. Esto, hermano, se llama infantilidad espiritual. Dios nos llama a que crezcamos, a tengamos madurez con Él. En Juan 16:7, Jesús promete enviarles a sus discípulos el Consolador. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo, yo los enviaré al Consolador para que esté con vosotros. Ahora, ¿qué quiere decir Consolador? Exactamente aquel que consola en el dolor. Aquel que en nuestros dolores está a nuestro lado. ¿Pensaste ya? ¿Por qué Jesús no usó otra palabra? Es enviaré el Espíritu, es enviaré el mensajero, les enviaré el Consolador, aquel que va a consolar sus vidas en el dolor. Si en la propia perspectiva de Jesús de enviar consuelo, es porque sabía que los suyos pasarían por dolor, angustia, tristeza en esta vida. Y vaya, si conocemos la historia de los hombres que no llegamos a ser ni siquiera piedra en sus zapatos. En ningún lado, hermano, en la Biblia habla de analgésico espiritual. Este analgésico es una trampa para los cristianos. ¿Saben? Porque primero atrae a muchos falsos cristianos. Y segundo, porque distorsiona la realidad de la verdad de Dios. Que temprano o tarde vamos a vivirla en su total contenido. En su total contenido. Y ojo, no estoy hablando que la vida cristiana es solo el dolor. No estoy hablando en esto. La vida cristiana es gozo, es paz, es disfrute con Dios. Pero asemejarte con Cristo, vivir con Cristo, identificarte con Cristo no es tanto ese placer que predican hoy. Prueba esto. Prueba a identificarte con Cristo. Prueba a poner los principios de Cristo en tu vida. Prueba a agarrar tu cruz y salir en la calle a anunciar y poner por práctica el mandato de Jesús que nos mandó a ser discípulos. Prueba a poner estacas de tus principios, de tus valores, frente de tus amigos, frente de tus colegas de trabajo, frente de tus vecinos, frente de tus familiares que no son cristianos. Tenta hacer eso, identificate con Cristo, sea íntegro como Job. Y vas a ver que muchas de las dulzuras desaparecen de tu vida. Muchos. Jesús dijo, si a mí me hicieron esto, ¿qué no lo harán a ustedes? No nos escondió nada Jesús, hermanos. Por eso este evangelio caramelizado está haciendo un gran daño en medio de la iglesia. Y está surgiendo muchos chivos que tienen lana. Esa es una anomalía de los últimos tiempos. De todos los tiempos. Pero ahora como que están en abundancia. Porque tenemos montones de cristianos a nombre de Cristo, hermanos. No saben nada de Cristo. Solo quieren su bienestar. Como Pablo dijo, profesan conocer a Dios, pero lo niegan por las obras. En otra parte dijo, su Dios es el vientre, porque solo piensan en lo terrenal. Y muchos, tantos cristianos como líderes que paran encima del púlpito predicando ese evangelio falso que atrae montones de gente que traen muchos beneficios. ¿Cómo fue la vida del Señor Jesús? ¿Cómo fue la vida del Señor Jesús? Piénsalo. ¿Cómo fue la vida del apóstol Pablo? Y él mismo la describe en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23, solo un pantallazo. Él hace una descripción y dice así, que su vida fue en arduo trabajo, en azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces ha recibido 40 azotes menos 1. 3 veces ha sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces ha padecido naufragio, 1 noche y 1 día ha estado con naufragio en alto mar. En caminos muchas veces en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros de los desiertos, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos. En trabajo, en fatiga y en muchos desvelos, en hambre, en sed,
en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y termina diciendo, y por demás, lo que más se agolpaba sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. Ese fue el gran apóstol Pablo. Esa fue su vida. Por eso en Romanos 8 dice, ¿quién nos separará de la angustia, tribulaciones, hambre, muerte? Nada nos separará del amor de Cristo. Y esto es lo que estaba hablando, era verdad porque él vivió. Él vivió toda esa realidad, el gran apóstol de Jesús. Esa es la realidad, hermano, de asemejarse con Cristo. Y este es el precio de vivir para Él en este mundo que Dios mismo lo describió de malo. Y dijo en la carta de Romanos, capítulo 8, versículo 22, dijo así, lo describió así, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolor de parto hasta ahora. Por eso Dios nos dice, ¿cómo está el mundo que vivimos? Y nos dice, toda la creación gime. El versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y creo que pocos cristianos pueden decir esto. Anhelamos y deseamos, Señor, ya ser revestidos de nuestros cuerpos. Mira, si te digo una cosa, si dentro de ti, si sos un cristiano, si dentro de ti no tenés el anhelo profundo de tu ser, de llegar a la patria celestial, de encontrar con tu Señor, porque tu cristiano necesita una reforma, ¿sabe? Necesita una reforma. Todo cristiano, hermano, que está buscando a Dios, que está crecido en Dios, es como una águila que está caminando en el asfalto en calle Uruguay. Su lugar es las alturas. Nosotros estamos viviendo realmente la verdad de Dios, la comunión íntima de Dios. Nuestro anhelo profundo es encontrarnos con Dios y con las verdades que ocupan nuestra mente y que el Espíritu, de cierta forma, de tanto anhelo, nos ha hecho saborear y sentir esta gloria. Y ya nada en este mundo nos satisface, ya nada en este mundo nos llena. ¿Por qué? Porque lo que nos espera y quien nos espera es mucho más grande de esta miserable vida que estamos viviendo aquí. Aquí podemos entender que en medio de este gemir de las aflicciones que dice el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, y hay muchos usan ese versículo para hablar estupideces. Y acá lo que estamos diciendo, que en medio de ese gemir, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestras aflicciones, mientras que estemos en este cuerpo mortal, quizás muchas veces confundidos, quizás muchas veces desnorteados, el Espíritu de Dios interviene a nuestro favor y gime por nosotros para que la voluntad de Dios sea hecha y sea reconocida por nosotros mismos. El apóstol Pedro... El apóstol Pedro le dijo a Jesús en su último tiempo que anduvo en la tierra. La promesa al gran Pedro le dijo, de veras te aseguro, Pedro, que cuando eras más joven te vestía tú mismo y ibas a donde quería, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otros te vestirán y te llevarán a donde no querías ir. Y esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y todos sabemos que la historia, la tradición de la iglesia dijo que Pedro murió crucificado y no quiso ser crucificado como su Señor porque no era digno, pidió para que sea crucificado de cabeza para abajo. ¿Qué hablar de todos los cristianos en los primeros 3 siglos de la iglesia? En todas las eras que el dolor, el sufrimiento era parte de sus vidas. ¿De quién Dios dijo que el mundo no era digno? Y esto lo vemos en la galería de los héroes, en el capítulo 11 de Hebreos. Y a partir del versículo 35 dice, fueron atormentados. Tú que estás esperando un cristianismo de gloria, de virtudes, de prosperidad,
de que nada te toca. Mira lo que Dios dijo, que el mundo no era digno. Fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de piel de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Escuche el versículo 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Ah? El mundo no era digno. Esto es lo que los héroes de Dios, cómo vivieron. Los héroes de Dios no voy a poner el mejor traje, andar de corbata y mostrar, como hoy tristemente muestran, los bienes y la prosperidad. Y dices, mira Dios, el favor de Dios. ¿Será Dios? ¿Será Dios? Es bueno pensar en esto. Yo sé que Dios prospera. Yo soy el que Dios prospera, pero Juan dijo que Dios te prospera según tu alma. La prosperidad de Dios viene para glorificar a Dios, para identificarse con Cristo y para vivir según las pisadas de Cristo, no para exaltarnos y glorificarnos y construir nuestro propio reino en esta tierra pecaminosa. Dios ha dejado su pueblo en este mundo, hermano, para purificarlo, limpiarlo y hacerlo semejante a su Hijo Jesús. Esa es la meta que siempre hablamos. Para esto Dios mismo obrará en ellos este proceso. Y dichoso el hombre y la mujer, el joven, que pasa por ese proceso como lo describe Zacarías. Como lo describe Zacarías, lo uso yo exactamente para describir esta realidad, y no estoy errando para describir la realidad de que Dios usa esto para nuestras vidas, para sus hijos. Y dice así: y meteré en el fuego la tercera parte, porque las dos primeras partes son inútiles. Es decir, escuche, la mayoría están equivocadas, entiéndalo, y todas las épocas la mayoría están equivocadas. Un remanente siempre en todas las historias son los fieles siervos escogidos de Dios. Dice: meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde plata. Y los probaré como se prueba el oro. Y él invocará mi nombre y yo le diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Cómo se prueba la plata y el oro? Fuego. ¿Qué representa el fuego? Las aflicciones, el dolor, las situaciones difíciles que van a sacudir tu vida y mi vida y van a mostrar de que tú eres. Si eres lata, si eres hojalasca, si eres oro, si eres diamante. Las pruebas de esta vida que van a venir sobre ti, sobre mí, si sos hijo de Dios. Pedro confirma esto escribiendo en su epístola, en su primera epístola, capítulo 1, versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para muchos, diversas pruebas es el vecino me llamó feo. Vaya pruebas que, hermanos, en todas las eras sufrieron. Duras pruebas del hermano que escribió el himno Estoy bien con Cristo, que en un día perdió su esposa, sus 4 hijas. Escribió uno de los himnos más lindos: estoy bien con mi Dios. Vaya Jim Elliot y sus 4 colegas misioneros que vinieron al Ecuador para llevar el mensaje de Cristo. Y en el mismo día que aterrizaron fueron muertos por los indios, a lo cual quisieron llevarles el amor y dedicarles sus vidas. En nuestra lógica eso es un absurdo. Esto no está cierto. Ese Dios no regula bien. En el propósito de Dios,
es mucho más alto que el tuyo y el mío. El gran ministerio de Elizabeth Elliot hasta el día de hoy fue gracias a lo que pasó. Y toda la tribu fue salvo por su propia esposa. Y ahora entiende cuando Dios dijo, así como el cielo es más alto que la tierra, mis pensamientos es mucho más alto que sus pensamientos. Cuando hayan de ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. ¿Cómo vas a aparecer cuando se manifiesta Jesucristo? ¿Qué es lo que vas a ver en ti? ¿Hojarasca? ¿Heno? ¿Madera? ¿Que se quema? ¿Que solo hay volúmenes? ¿Solo volumen? Un diamante que tiene gran valor. Un pedazo de oro que realmente refinado por el poder de Dios y hecho que refleja la imagen de Dios en él. Moisés, hermano, llamó a Dios de arquitecto. Quiero terminar. Escuche para que tú comprendas cuál es el significado del sufrimiento de la vida. Escuche, cuando si un día quizás te pasa lo que a mí me pasó, sorpresivamente, aunque siempre estuviéramos conscientes de que Dios puede llamarnos a cualquier momento. Y todos ustedes son testigos que muchas y muchas veces lo dije. Dios nos dice, prepárate para el encuentro de tu Dios. No te dijo cómo, no te dijo cuándo. Y a mí me toca hoy vivirlo. Y he entendido, hermano. Y siempre lo entendí. Es que Dios es soberano sobre nuestras vidas. Cuando realmente decimos que somos esclavos, no tenemos derecho a nada. Si realmente valorizamos la salvación y entendemos lo que es la salvación que hemos recibido de Él, por más doloroso, por más agudo sea el dolor, su gracia y sus promesas que palpitan en nuestro corazón, nos da la fuerza para seguir, para avanzar y para servirle con más firmeza aún al Dios de la gloria. Moisés llamó a Dios en Hebreos 11:10 de arquitecto y constructor. Escucha si quieres entender. ¿Por qué? ¿Por qué los justos sufren? ¿Por qué los jóvenes mueren? ¿Por qué una persona que puede ser? ¿Por qué un Esteban joven, lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice, fue muerto, apedreado? En nuestra lógica es un desperdicio y esto es lo que Dios hace. Pero Él es el arquitecto y constructor de ese edificio que somos nosotros, la iglesia. Dios ya ha diseñado su plano. Los planos de Dios ya están diseñados para sus obreros, que somos nosotros. Y nosotros que estamos construyendo, sabemos que cada uno tiene una función y un tiempo en la construcción. Trajimos primero el hombre de la máquina para hacer las cimentaciones. Trabajó pocos días. Cumplió su papel. Se fue para su casa. Vino el albañil, cumplirá su papel, su trabajo, y irá para su casa. Vendría el electricista, haría su trabajo en un periodo de tiempo diferente del albañil y diferente del hombre de la máquina, y se irá para casa. Así también el plomero, el yesero, el herrero, y etcétera, el pintor. Todos vendrán a trabajar en esta obra. Tendrán sus tiempos diferentes. Sus tareas son diferentes. El propósito de estar en la obra es diferente. Todo marcado por el arquitecto y por el constructor.
y cada uno terminará su trabajo y irá a su propia casa. Dios a cada uno de nosotros, hermanos, nos ha llamado con un propósito eterno. Y el propósito de Él es perfeccionarnos, purificarnos. Tiene una tarea y una misión para cumplir para ti y para mí. Su misión suprema es seguir el ejemplo de Jesús. Tenemos un tiempo determinado en esta tierra. Ni tú ni yo lo sabemos. Solo Dios lo sabe por su soberanía. ¿Sabe cuánto lo cumplimos? ¿Sabe cuánto lo hacemos? ¿Y sabe cuánto nos dice y terminó? Venga para casa. Lo que sí sabemos claramente que desde el principio nos dice, prepárate para encontrar con tu Dios. Prepárate para encontrar con tu Dios. Al no conocer, hermanos, ya estas verdades notorias en la Biblia, y al no ser estudiosos asiduos de la misma, y al no vivir de forma como nos manda vivir, cuando nos vienen las luchas, las aflicciones, el dolor, la separación, comenzamos a cuestionar y a retrucar con Dios como que si fuera un colega o un hombre semejante a nosotros. Pero Isaías nos hace recordar un pasaje que está en el capítulo 49, versículo 9. ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha al barro al que le da forma diciendo, detente, lo estás haciendo mal? ¿Exclama la olla, qué torpe eres, al alfarero? Lo mejor que podemos hacer, queridos hermanos, es humillar nuestro corazón, clamar por misericordia, aceptar la voluntad de Dios que siempre le dijimos en nuestras oraciones, hágase tu voluntad, que no haga la mía. Lamentablemente que después que vienen las cosas que no nos gustan, quedamos frustrados, decepcionados y deprimidos. Pero debemos decir, hermano, lo que dijo Isaías, lo que Isaías dijo en el capítulo 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra tus manos somos todos nosotros. Eso es lo que debe ser la realidad profunda, enraizada en nuestra alma. Lo que el Señor Jesús dijo y expresó claramente sus sentimientos ante el dolor que le golpeó. Tenemos el ejemplo de Jesús en Mateo 26, 38, cuando dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Eso de Jesús lo dijo. Que el Señor, no que nosotros no podemos orar por las situaciones. Nosotros tenemos que orar. Jesús dijo, pase de mí esta copa. Nosotros podemos decirle, Señor, saca de mí, Señor, abre mi puerta de trabajo, Señor, sáname de mis enfermedades, Señor, etc. Pero ¿sabe qué? Las últimas palabras nuestras tienen que ser, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando esas verdades ocupan nuestros corazones, hermanos, realmente seríamos crecidos, fortalecidos por el poder de Dios. El sufrimiento, hermanos, las dificultades, los padecimientos, las carencias son instrumentos de Dios para fortalecer a sus hijos, prepararlos para tareas arduas, enseñarles sabiduría, entrenarlos y capacitarlos para que sean más útiles en su reino y para que entren en la eternidad con mayor estatura espiritual y con frutos que ofrecen al Señor como resultado de haber hecho la voluntad del Señor de paso rápido por este mundo de maldad. Ojalá podamos decir como dijo Job. Ojalá podamos decir como dijo Job, y yo estoy terminando. En el capítulo 23, versículo 10. Mas él conoce mi camino, me probará
y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. Ojalá que esto sea realidad en tu vida y en mi vida. Porque esto es lo que va a te sostener en los momentos difíciles, que temprano o tarde van a golpear tu puerta. Pero también que sea grabado en nuestros corazones la impresión majestuosa que Dios deja en Job. Que Dios deja en su siervo. En el capítulo 42, versículo 1 dice, Job diciendo a Dios después de ver su gloria, su majestad, ya no estaba más preocupado por su sufrimiento. Y eso lo hizo antes de recuperar todas las cosas. Ya todavía sigue. Todavía tenía la pérdida de sus 10 hijos. Todavía tenía la pérdida de todos sus bienes. Todavía su carne estaba totalmente podrida. Y Job dijo así, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento se esconde de ti. ¿Quién es el que escurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Hoy te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y vemos que la historia de Job, Dios manda, le dice a sus amigos que los tres hablaron malo y no hablaron lo correcto como su siervo Job. Y les pide que levanten y lleven sacrificio y que vayan a Job para que Job orara por ellos. Y cuando Job hizo muestra, hermanos, que la mayor gloria es la gloria cuanto Dios nos honra. El mayor levantar es cuanto Dios nos levanta. Por eso es importante que enfocamos todo nuestro ser en Él. Y cuando Job oraba por sus tres amigos, del religioso, del sabio, hermanos, Dios honró a Job. Y cuando él estaba orando por sus tres amigos, Dios restituyó la salud de Job. Y dice la Biblia que le devolvió el doble de todo que tenía. Y tú quizás pregunta, pero si devolvió el doble, ¿cómo solo le dio 7 hijos y 3 hijas? Sí, porque los hijos de Job nunca murieron. Los hijos de Job que murieron estaban en vida con Dios. Esta es la gloria que brota del libro de Job. Dios es soberano. Nada pasa en nuestras vidas sin su consentimiento. No hay hombre para sentar con nosotros en la mesa, para que nos explique. Lo mejor que podemos hacer, humillar nuestro corazón, buscarlo en humildad. Quizás Él se revela a nosotros, y yo lo creo profundamente. Sana nuestras heridas, lava nuestras lágrimas, nos hace comprender y entender su voluntad, para que, sea por vida, sea por muerte, sea en bonanza, sea en escasez, sea con salud, sea con enfermedad, en todo podemos glorificar a Dios y decirle, hágase tu voluntad, Señor, no la nuestra. Que Dios los bendiga, hermanos, que esas palabras penetran sus corazones y los preparan, y quizás quiera Dios que tengan largas vidas todos, abundante vida, una vida bendecida. Pero no voy a mentirles lo que la palabra de Dios dice. A los siervos de Dios, a los hijos de Dios, y lo digo y vuelvo a repetirlo, no estoy hablando de mi persona, no estoy justificando mi persona. Lo que estoy diciendo es una verdad salpicada por toda la Biblia, por toda la historia. Los siervos de Dios, hermanos, son perfeccionados, son llevados a prueba, son puestos en fuego para sacar lo bueno de ellos y sacar todas las escorias de sus vidas, para que así puedan cada vez ser más semejante a Jesús. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.
Que tengan un bendecido domingo y quiera Dios que podamos encontrar prontamente. Que el Señor nos bendiga ricamente.